I continuem en aquest Oi por Oi Maestrat i tenim aquí als nostres estudis el portaveu municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, a Juan Amat, a qui anem ja a saludar-lo. ¿Qué tal? Muy buen día, buenos días. Hola, muy buen día. Bien, si te parece podemos empezar hablando con un tema relacionado con incumplimientos que en numerosas ocasiones desde el Partido Popular pues se han venido anunciando en diversas materias. Aquí hay mucho que tratar y siempre pues se habla de incumplimientos. Quizás la gente, el oyente, quiera conocer un poco más el porqué de esta palabra, el porqué de estos incumplimientos que denunciáis muy a menudo desde el Partido Popular como principal partido en la oposición en el ayuntamiento. Bueno, efectivamente, es decir, al final una de las funciones del Partido Popular en Vinaròs es hacer seguimiento a las promesas hechas por el equipo de gobierno y que después el tiempo evidencia que o fueron mentiras o si no fueron mentiras se convierten en evidencia o síntoma de la propia incapacidad del gobierno para desarrollar aquello que dijo en su momento iba a hacer. Y tenemos claros ejemplos. Usted me pregunta por incumplimientos y así a bote pronto me viene a la cabeza el Vilaplana. Se han estado reuniendo con la dirección del Vilaplana hasta hace 4 meses diciéndoles que la licitación de las obras del Vilaplana, tan publicitadas sistemáticamente desde hace años, eran inminentes. Pues la realidad, lamentablemente, es que aquello que la concejala de Hacienda y el propio alcalde dijeron era inminente, pues a día de hoy sigue sin ni tan siquiera estar licitado. Y eso es relevante en la medida en que se evidencia que si aquello que públicamente el alcalde ha dicho que se iba a hacer de forma rápida, pasan los meses y no se hace, imagínese todas aquellas actuaciones que no han sido prometidas o catalogadas como inminentes por ese mismo alcalde. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las obras del San Sebastián o a las obras del Colegio de la Misericordia o incluso al Centro de Educación Especial, al Baix Maestrat. Es decir, todo eso que en ningún caso han dicho fuera a ser inminente, ¿cuándo se hará si tenemos en cuenta que aquello que han dicho iba a ser muy rápido, como la licitación de las obras del Vilaplana, oiga, a día de hoy sigue sin ni tan siquiera ser capaz el señor alcalde de dar una fecha concreta? Es que los terrenos que lindan al centro, al Vilaplana, que tendrían que estar expropiados para poder después desarrollar la obra, ni tan siquiera a día de hoy han sido expropiados. Ni tan siquiera el ayuntamiento ha hecho sus deberes. Hay una manifiesta dejadez que se trata de ocultar sistemáticamente con anuncios, con nuevos anuncios, que está muy bien si aquel que los hace ha cumplido previamente los que anunció en otro momento. Pero aquí tenemos a un alcalde que sistemáticamente sale para tapar un incumplimiento con un nuevo anuncio, y lo estamos viendo esta última semana. Es curioso que el mismo alcalde que salió celebrando que se iba a hacer el segundo centro de salud, ¿alguien se acuerda? Llevan años sistemáticamente, cuando el Partido Popular denuncia la caótica situación de la sanidad en este municipio y por ende en esta comarca, cuando salimos denunciando las listas de espera absolutamente injustificables, suelen salir con un anuncio. Sistemáticamente helipuerto o segundo centro de salud. Pasan los años y nadie les pide cuentas de eso que anunciaron años atrás y que a día de hoy siguen sin hacer. Pues bien, es nuestra obligación poner de relieve que tenemos un alcalde muy tendente a los anuncios y muy poco dado a cumplir con la palabra dada. Podríamos hablar también del polígono industrial de Soterrañes. Llevan 7 años gobernando. Hace 3, la polémica pasó a ser entre los integrantes del propio gobierno si iban a hacer una gran planta fotovoltaica de energías renovables o la postura del Partido Socialista y del señor alcalde. No, seguir apostando por la industrialización de la zona. 7 años gobernando. En 2022, a menos de un año de acabar la segunda legislatura del señor Alsina en el gobierno, Soterrañes sigue siendo un problemón para este municipio. En el presupuesto de este año seguimos pagando la millonada anual que venimos pagando desde hace más de 15 años. Y en Soterrañes no tenemos más que una cantidad ingente de suelo rústico imposible de recalificar.
Y de esto el señor Alsina, nada. Le hemos invitado sistemáticamente desde el inicio de la legislatura. Venga y debata con nosotros, analicemos, contrastemos opiniones. No quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque sabe que son mucho más los incumplimientos que tiene a sus espaldas que los éxitos o logros de gestión que pueda presentar. Hablamos de la Torre Ballester. ¿Cuántos años van a tener que pasar para que se desarrolle un PAI minúsculo, en pleno centro del casco urbano? ¿Algo que decir, señor alcalde? No dirá nada, porque son 7 años de absoluta dejadez en un tema que es un tema menor, fácil de desarrollar en la actualidad y que afecta nada más y nada menos que al centro del casco urbano. 7 años de ineficacia, 7 años de incumplimientos, 7 años de dejadez. Hablamos del PAI de Verdera, el PAI del Vinalab, el Sur 14. ¿Saben ustedes cuántas familias hay afectadas en esa enorme chapuza que 7 años después siguen sin querer reconocer el gobierno del Partido Socialista y el de Totes y Tots son Vinaròs? Es que yo estuve en una reunión en que a los afectados se les decía hace 3 años que la gestión directa por parte del ayuntamiento para arreglar la zona era inminente. Se utilizaron estos términos. Es inminente. Es verdad que estábamos a las puertas de las últimas elecciones municipales. Pasaron las elecciones municipales, llevamos más de 3 años de legislatura y aquí lo único que ha sido inminente es el engaño del que fueron objeto no solo los afectados, sino el conjunto de la ciudadanía, porque estamos hablando de uno de los accesos al municipio. Y el último pleno se volvió a dar muestra de ello. Desde el Partido Popular presentamos una propuesta haciendo ver al gobierno municipal que tantos años de dejadez no son soportables, no son justificables, y la respuesta que se nos dio, ¿cuál fue? Negar la realidad. Viven de espaldas a la realidad de lo que es un PAI que se ha convertido en una enorme chapuza. Pues bien, si ya no estamos señalando a los responsables, que los hay, estamos sencillamente diciendo que no es posible seguir manteniendo en el tiempo esa dejadez en torno a un PAI que forma parte de uno de los accesos del municipio. Se tiene que actuar y se tiene que actuar de forma urgente. Y aquí llevamos 7 años de excusas y de engaños. Podríamos hablar de otras muchas cosas. Podríamos hablar del grado de dejadez en el que se encuentra Costa Norte, Costa Sur y la zona de la Ermita. Oye, que vienen de gestionar los principales presupuestos, los más cuantiosos, más de 40 millones de euros por año en esta última legislatura. No ha habido un punto de inflexión y es imperdonable. Si el gobierno del señor Alsina, que ha gestionado los mayores presupuestos de la historia de este municipio, ha sido incapaz de mejorar uno o adecentar uno de los conectores de Costa Norte o Costa Sur, si no estamos haciendo planteamientos de máximos, si estamos haciendo planteamientos de mínimos. Aquí no estamos pidiendo una solución integral para la Costa Norte, qué vergüenza que no se haya hecho, o qué vergüenza que no se hayan arreglado los conectores de la Costa Sur. No. Estamos diciendo que lo que es una vergüenza es que ni tan siquiera se haya empezado a trabajar en un tema que es capital, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de acceso de los propios vecinos, que son muchos vinarocenses los que viven en esta zona. Oiga, en 7 años, ni un solo conector. Pues hombre, con la dejadez que preside o que evidencia el gobierno del señor Alsina, si siguen, podemos estar hasta la eternidad. ¿Para cuándo las soluciones para Costa Norte, Costa Sur y la zona de la Ermita? Si desde luego en una legislatura no se va a poder solucionar todo, pero no es demasiado pedir que se empiece a trabajar. Después de 4 años gestionando los mayores presupuestos de la historia, no es demasiado pedir que en uno de esos presupuestos se hubiera previsto, el desarrollo del acondicionamiento de uno de los conectores de Costa Norte, Costa Sur o Ermita. Lo dijimos en el último pleno. Elijan ustedes el conector por el que empecemos a trabajar y el PP les apoyará. Lo que no estamos dispuestos a dar amparo es a la dejadez total y absoluta que preside la gestión del señor Alsina, donde pasan los años y no es capaz de solucionar ni uno solo de los problemas históricos del municipio después de gestionar, como decimos, los mayores presupuestos de la historia. ¿Podemos hablar del auditorio? Yo recuerdo al señor Albella haciendo pomposas ruedas de prensa, diciendo lo que iba a ser lo que lamentablemente sigue siendo el antiguo JJ Cinema, el Coliseum,
una posible ubicación para ese magnífico auditorio que iba a hacer el Partido Socialista. Han pasado los años. Lo único que hay del auditorio es la desvergüenza con la que se hacían esas ruedas de prensa, y 7 años después el señor Albella y el señor Alsina se niegan a debatir respecto a qué ha pasado para que, después de gestionar presupuestos enormemente cuantiosos, Vinaròs siga sin tener auditorio. En temas relacionados con dotaciones culturales, ¿ha habido reunión entre equipo de gobierno y partidos de la oposición para seguir una línea, un dictado, al igual como, por ejemplo, en instalaciones deportivas? Uno puede decir, yo apuesto por un pabellón, yo apuesto por una piscina, yo apuesto por una pista de tenis, y seguir una línea de compromisos marcados en un futuro para que no, cada vez que entre un equipo de gobierno nuevo, digo, pues no, ahora no voy a hacer el pabellón, voy a hacer una piscina, o no voy a hacer la piscina y voy a hacer el pabellón. ¿Han tenido reuniones para tratar, digamos, pues una línea de futuro de trabajo, de desarrollo en instalaciones culturales y deportivas? No solo no han tenido reuniones, sino que encima han tenido la desvergüenza de hacer ruedas de prensa diciendo que iban a convocarnos. El señor Albella, y le pongo nombres y apellidos, el señor Albella hizo una rueda de prensa diciendo y anunciando una pomposa mesa de encuentro entre las distintas formaciones políticas para ver si se priorizaba el auditorio o el cine, y era y respondía a la última polémica que había tenido este nefasto gobierno, que eran que los de Podemos exigían el cine, los del PSOE no querían, y entonces el señor Albella trató de engañar al conjunto de la ciudadanía diciendo que iba a hacer una mesa de trabajo. Bla, bla, bla. Ni siquiera nos convocó. No ha habido nunca esa mesa, y él la anunció, y ni siquiera se nos convocó, y es una prueba clara y evidente de la forma en la que gobiernan, de cara a la galería y haciendo de la mentira seña de identidad, porque es que no se guardan ni las formas. Si usted ha salido a hacer una rueda de prensa diciendo que va a convocar una mesa de trabajo para valorar las inversiones en infraestructuras culturales en los próximos años, por lo menos tenga usted la vergüenza, si ha hecho la rueda de prensa, de convocarnos. Ni nos convocó. Hablamos de infraestructuras deportivas. Si es otra seña de identidad de la dejadez de este gobierno municipal. Si aquellos que se llenaban la boca hablando de lo que había que hacer en torno a la piscina, oiga, 7 años de gobierno, los mayores presupuestos de la historia, y ahora ya no hay ni proyecto. El polideportivo es una vergüenza como está. Se podría ampliar, se podría haber mejorado, si es una inversión que no cuesta tanto, si se ha tenido recursos de sobra para poderlo hacer. Y no se ha hecho porque no hay hoja de ruta, porque no hay un gobierno eficaz, porque no hay un gobierno que haya apostado realmente por suplir o compensar las carencias históricas del municipio. ¿Y ahora qué nos vamos a enfrentar en el último año? ¿A mes sí, mes no anuncio? ¿A prometer que van a hacer lo que en 7 años no han sido capaces de hacer? Se les ha acabado el crédito, y se les ha acabado el crédito de la peor manera en la que a uno se le puede acabar el crédito. Y es sin haber paliado un solo problema histórico del municipio. Llegaron a un Vinaròs sin auditorio. Llegaron a un Vinaròs con unas infraestructuras deportivas decadentes. Y van a dejar un Vinaròs, después de 7 años de gobierno, que se dice pronto, con los mayores presupuestos de la historia, sin auditorio y con el mismo infraestructuras deportivas que, si ya eran decadentes hace 7 años, hoy lo son mucho más. ¿Y de esto tiene algo que decir el señor alcalde? No. Se esconde, si lleva una legislatura entera escondido, si no quiere debatir, si esto no se ha visto nunca. Aquí había una tertulia política semanal, que a veces podía ser incómoda para el gobierno, pero que nunca se renunciaba a ella. Aquí misteriosamente desapareció. Y el señor alcalde, encantado de la vida. Y el señor alcalde renuncia a ir a cualquier debate político. ¿Y por qué? Pues porque no tiene balance real que poder poner en valor si enfrente tiene gente informada que se lo pueda cuestionar. A mí me encantaría hablar de la industrialización de Vinaròs. A mí me encantaría poner negro sobre blanco qué gestiones se han hecho, porque las promesas que se hicieron las conozco. Lo que lamentablemente no conozco, porque no existe, son resultados en torno a esas promesas. Los espigones, hablamos de los espigones. ¿Se acuerda usted cuando el señor Alsina hacía notas y ruedas de prensa diciendo que había que invertir en los espigones de Vinaròs? 7 años de gobierno. ¿Ha oído usted al señor Alsina hablar de espigones? Y hablamos de infraestructuras culturales, auditorio, hablamos de infraestructuras deportivas. Si yo hablo con integrantes del Consell d'Esports y me están diciendo que se están planteando dimitir,
porque visualizan en el Consell una herramienta muy poco eficaz, porque no tiene sentido que después de gestionar los mayores presupuestos de la historia, las partidas para infraestructuras deportivas no es que no hayan aumentado, es que han disminuido. ¿Y de todo esto qué? Pues lamentablemente Vinaròs esta legislatura solo ha sido noticia de ámbito nacional por la crisis del Cordero. Pues ese es el drama de Vinaròs, sí. Que los problemas siguen siendo los mismos que eran antes de que el señor Alsina llegara, después de que el señor Alsina haya gestionado 7 años los mayores presupuestos de la historia. Bien, para acabar, permítame, estamos ya en tiempo de descuento, como diríamos, pero me interesa el tema. ¿Qué le parece el anuncio realizado por el alcalde en relación a la antigua carretera nacional 340, esa construcción de rotondas, esa inversión por parte del Estado? Pues otra tomadura de pelo que en la misma línea en la que hablábamos antes en torno a otro tema se volvió a plasmar. Hubo un periodista que en esa rueda de prensa, cuando estaba finalizando, preguntó: oiga, ¿y después de todo esto que nos han contado, qué calendarios prevén para que se ejecute? ¿Sabe lo que le contestaron? Que no se sabía. Ah, entonces ¿para qué vienen? ¿Para hacer campaña electoral? ¿Para volver a prometer cosas que después pasan los años y no se cumplen? ¿Usted se acuerda que la reversión de la antigua Nacional 340 solo se iba a aceptar, se nos decía, si se asfaltaba? En la rueda de prensa ya reconocieron que no estaba previsto asfaltarla. Toda no estaba previsto. ¿Se acuerda que nos decían que solo se aceptaría la reversión si, por supuesto, se adecuaba la iluminación? Ni palabra respecto a la iluminación. Y entonces ahora se aluden a que se van a hacer una serie de rotondas sin un calendario previsto y se va a hacer durante los próximos 6, 7, 8 años. Vinaròs no está en condiciones de esperar todo ese tiempo. Oiga, es que solo hay que ver los pueblos de nuestro entorno. Lo más a lo que llega el señor Alsina es a conformarse con esto. Pues estamos como con el tema del hospital, que es una verdadera vergüenza. Los meses que tenemos que esperar para ser atendidos. Y el señor alcalde no solo no lidera las reivindicaciones, sino que sale a aplaudir los anuncios de la consellería cuando sistemáticamente se constatan que son anuncios fake, que son anuncios falsos. En esta comarca ha estado suspendido el plan de prevención de cáncer de mama durante más de un año. ¿Usted oyó al señor alcalde reivindicar? ¿Usted oyó al señor alcalde quejarse? Es una vergüenza, no solo lo que está pasando en torno al hospital, no solo lo que está pasando en torno a Vinaròs, sino la complicidad que encuentran en un alcalde sumiso y dócil que antepone los intereses de su partido y su poltrona a defender los intereses de los vinarocenses. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero cualquiera que sufre las consecuencias de tener que esperar meses para ser atendido por un especialista, sin saber la relevancia del diagnóstico que se va a encontrar, le puedo asegurar que este tema no es un tema menor. ¿Dónde están las autoridades locales? Esto no es un problema que adolece de hace un mes o hace 2. No se justifica el silencio cómplice y cobarde de un alcalde que ha pasado a ser y a formar parte de los problemas de salud de este ayuntamiento. Porque desde luego no le compete a él arreglar lo que está pasando en el hospital, pero sí le compete a él dar visibilidad a esas carencias y no lo hace. Sí le compete a él exigir responsabilidades a una consellera que ha engañado a esta comarca sistemáticamente, y sí que le compete a él poner el nombre de Vinaròs antes que el nombre del Partido Socialista. Pues frente a eso que tenemos, vendehumos. Si salió a aplaudir el anuncio de la consellería que iba a hacer el segundo centro de salud y el helipuerto, ¿le ha vuelto usted a oír hablar de este tema? ¿Ha vuelto a salir a decir que es una vergüenza que sistemáticamente se le engañe? No. Y en eso es honrado, porque no se le engaña. Él sabe perfectamente que cuando salen a hacer esos anuncios y después viene él a aplaudirlos, sabe perfectamente que son anuncios que no se van a cumplir. ¿Pero para qué sirven? Para tratar de calmar las aguas, para tratar de evidenciar que se está haciendo algo cuando realmente no se hace nada. Yo lo digo y lo digo con absoluta rotundidad. ¿Qué más quisiera que poder celebrar los logros del señor alcalde? Porque serían logros para el municipio. Hablamos de la pasarela. Es una actuación menor. Se ejecuta en 2 meses. Es una actuación menor y llevan años haciendo portadas de diariets, sacando fotos y no se mueve una piedra. Años que están esperando a 3 meses antes de las elecciones porque esta obra se hace en 2 meses. ¿Nos lo van a presentar como un logro? Si es una evidencia más de la ineficacia de este gobierno, que una actuación que se tendría que hacer en 2 meses tardan años
en materializarla. Pues frente a eso, el Partido Popular entendemos que los problemas de este municipio deberían de estar mejor atendidos. Podríamos hablar de la dejadez de la calle San Josep, 1 de Mayo, Arcipreste Bono. Lo podemos dejar para otra ocasión. Para cuando ustedes quieran, porque los problemas de este municipio son muchos y la dejadez de este gobierno mayor. Por lo tanto, yo desde aquí también les invito a que nos inviten con mayor frecuencia. Pues usted está invitado como ya sabe siempre. Y nosotros pues cerramos ya, nos pasamos de tiempo. Muchas gracias, Juana Mata, por haber venido hoy aquí a los estudios de Radio Ser Maestrat, y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, adiós. Hasta luego.